Vamos de inmediato con la primera entrevista que les habíamos anunciado vía Zoom. Está conectada con nosotros la doctora Vanessa Velázquez. Ella es experta en Derecho Laboral. Le vamos a pedir que nos haga un análisis sobre el escenario laboral previo a las elecciones del 2025. ¿Qué pasa en el Ecuador? ¿Cómo están estas estadísticas de el empleo, el subempleo y todos estos aspectos? Buenos días, ¿cómo le va? No la escuchamos. A ver si nos ayudan en producción, por favor. Bien, hagamos algún ajuste ahí, mi doctora, en su equipo, hagamos algún ajuste en el volumen. Adelante, por favor. ¿Me escuchan ahí? No, al menos yo no tengo el audio. No tengo el audio. Bien, importante conocer qué pasa en la actualidad en el país, toda vez que esta puede ser una de las tareas de los futuros gobernantes que siempre incluyen en sus propuestas de campaña el tema del empleo, las plazas de empleo que siempre faltan en el país. Doctora, buenos días, adelante. Buenos días. En realidad, el problema con el país no ha mejorado. Tenemos unas cifras alarmantes del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. Parece que seguimos con los inconvenientes. A ver, producción, si hacemos los ajustes necesarios, por favor, para tener una comunicación y un diálogo fluido con nuestra entrevistada, dado la importancia que tiene este tema, tal como les habíamos señalado, toda vez que estamos ya dentro de un proceso electoral. Este gobierno ha hecho algunos ajustes en el tema relacionado con el aspecto laboral, en lo que tiene que ver a legislación. Y obviamente también es importante conocer si están dando resultados, obviamente esas medidas implementadas por el presidente Noboa. ¿Y qué más se sugiere dentro de este ámbito para quienes tengan el, el encargo de gobernar el país? Bien, a ver, me avisa producción. Entonces, intentemos. Intentemos. Buen Intent día, ¿me escuchan? claro que sí, ahora sí, ahora sí. Qué Claro. bueno. Bueno, en realidad, como les decía, el tema, las cifras de empleo en el país siguen preocupando. Bien decías, es uno de los temas más importantes que deben tomarse en consideración respecto de las propuestas que tengan estos 17 binomios que vamos a tener en la contienda electoral para la elección del presidente de la República el próximo año 2025. El desempleo sigue bordeando un 3,7%, lo cual realmente es preocupante. Pero más allá del valor del porcentaje de desempleo, preocupa mucho que en un país como en el Ecuador, el empleo adecuado únicamente esté en el 34,6%. Es decir, que menos del 50% de la población económicamente activa que está lista para poder trabajar en el país tiene un empleo adecuado, es decir, un empleo donde le paguen al menos el salario básico, al menos reciba sus 13º, 14º vacaciones. Definitivamente no existe ese empleo en el país. Y más grave aún, porque la cifra del empleo informal, es decir, aquel padre, aquella madre que no encuentra empleo, que no tiene forma de llevar el sustento diario al hogar, tiene que buscar sus medios de forma informal, de manera informal, para cumplir con estas obligaciones, representa el 54,4% de la población económicamente activa en el país. Esto realmente preocupa y sí estamos viendo que efectivamente a través del Ministerio de Trabajo lo que se busca sí es una revisión exhaustiva de contratos colectivos leoninos y realmente contrarios a lo que esto debería ocurrir. Vemos que está tratando de generar política pública, pero hay contradicciones muy graves en el actuar del Ministerio de Trabajo que no nos permiten leer
no he logrado entender cuál es el camino que tiene trazada la ministra Núñez y de tener una eventual reelección del presidente Noboa, no estamos entendiendo quienes hacemos materia laboral a diario cuál es el rumbo en el que estamos efectivamente trazando para el siguiente periodo, que serán 4 años en los que una reforma integral laboral debe ocurrir. Solo hemos escuchado que pretenden hacer un solo código, eliminar los CEP, ha presentado la ministra un proyecto de derogatoria a la ley de apoyo humanitario respecto a los contratos emergentes, pero en fin, son acciones de apagar un poquito incendios, de colocar cortinas de humo en un momento tan delicado como es el electoral, pero más sin embargo no vemos un canal en el que nos digan, sí, la propuesta del país en materia laboral es hacer estos cambios importantes y necesarios que deben darse respecto de la contratación, respecto de los sectores productivos, quiénes son los únicos que están activados, quiénes son los únicos que están en crecimiento, es el sector agroexportador. La manufactura en el país cada vez está en detrimento y en decadencia y en desaparición, probablemente, si es que no le damos la mano. Y no existen estos espacios de mesas de diálogo para entender qué es lo que nos propone el gobierno en materia laboral. Es como que le hemos dejado en segundo o tercer plano, entendiendo que de la mano de la inseguridad es lo que más le preocupa al ecuatoriano y lo que más le debería preocupar también en las propuestas de gobierno a estos 17 binomios. A su criterio, ¿qué está pasando con el proyecto emblemático del gobierno del presidente Noboa en cuanto al empleo joven? El tema del empleo joven eh, nos preocupa la falta de armonía en las cifras. Decimos que hay 105.000 empleos nuevos creados, hacemos reuniones publicitarias, televisadas, publicitadas en medios, radio, prensa y etcétera, en los que decimos que se generaron 105.000 nuevos empleos. Pero al ser cuestionada la ministra de Trabajo y le preguntamos por qué esos 105.000 empleos no se reflejan en las afiliaciones al IES, tengo una respuesta extremadamente vaga que preocupa y dice, es que a veces los empleadores no les afilian a los trabajadores de inmediato. Eso no puede ocurrir y más aún cuando se trata de un proyecto emblemático por parte del gobierno en el que deberíamos estar visibilizando el cumplimiento absoluto e inmediato de las obligaciones que tiene el empleador. Además, que ahora acaba de salir un estudio por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que las únicas afiliaciones que han ido en crecimiento son las afiliaciones voluntarias. Es decir, no hay tal crecimiento de afiliación de este famoso empleo joven. Y por eso es que efectivamente el IES ha creado a través de la plataforma virtual un mecanismo para la denuncia expedita y además anónima de aquellos que no estén afiliados a la seguridad social y estén trabajando en una empresa. Eso demuestra que tenemos una falta de afiliaciones y eso va siempre de la mano con el tema de la contratación. Entonces, un poco entender, sí, esperemos que este proyecto de generar empleo joven, que aquellos que salen a su vida laboral y que hay un porcentaje de más o menos 2 años que te demoras en este país para conseguir empleo, se vaya eliminando. Pero no vemos una realidad en cifras respecto de que estos contratos efectivamente estén legalizados en firme y que además tengan la respectiva afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y más aún cuando el INEC te vuelve a decir que tienes este porcentaje del 3.7% de desempleo y que tienes el 54.4% de informalidad. Como que las cifras no van en orden con lo que se nos dice o lo que se nos cuenta o lo que se nos hace ver conforme a un proyecto de empleabilidad en jóvenes. Y lo mismo pasó con la ley de economía violeta respecto de la empleabilidad de mujeres, incentivos tributarios para que las mujeres permanezcan más tiempo contratadas, para que no sean discriminadas por estar en una etapa de edad fértil, por decidir ser madres, por querer casarse, por tener un hijo más. Y el plan de economía violeta, que tenía que haberse cumplido hasta el 31 de julio de este año, simplemente a través de un acuerdo ministerial se facilitó que los empleadores tengan un año más para cumplirlo. ¿Por qué? La pregunta es, quizás la meta de contratación de mujeres ni siquiera arrancó, peor se cumplió. Todo esto es lo que nos hace ver que no tenemos una política completa, integral, que lleve a este país a saber cómo solucionar el problema del desempleo.
Gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Esto es una tarea pendiente, el asunto del empleo, el asunto de combatir el desempleo, es una tarea pendiente para los futuros gobernantes en el país. Doctora Vanessa Velázquez, experta en Derecho Laboral, respecto de la situación actual del país en ese ámbito. Gracias, doctora. Buen día. Igualmente, mi doctora. Vamos a una breve pausa. Tenemos ya al otro invitado aquí con nosotros. En breve vamos a entablar el diálogo.